¿Por qué hay apagones en Ecuador? ¿Servimos para algo los economistas? En otro vídeo he analizado los apagones de Ecuador desde el punto de vista de la emergencia, desde el punto de vista de la urgencia que surge una vez que ya hay escasez. En este vídeo lo quiero analizar desde el punto de vista de la estructura, de los problemas estructurales que nos han llevado a tener estos apagones. Y lo primero que quiero decir es que los apagones de electricidad no son culpa ni del estiaje, el verano que viene todos los años, no son culpa de que haya escasez de lluvias, sequía, que desde tiempos bíblicos, desde tiempos del Antiguo Testamento, sabemos que hay sequía cada cierto tiempo en todas las regiones, no son culpa del cambio climático, porque siempre ha habido sequía, es un problema evidentemente económico, o es un problema evidentemente de perspectivas económicas en el mercado de la energía eléctrica, o mejor dicho, en el no mercado de la energía eléctrica de Ecuador. Analicémoslo desde el punto de vista de un economista, desde la oferta, desde la demanda, desde el mercado y desde lo que es un monopolio. Porque es llamativo, gran parte de los conceptos que estudiamos en economía están presentes en este caso y sin embargo parece que no lo entendemos, aunque cuando en el libro de texto se estudian los principios básicos de economía se entiende fácilmente. Empecemos. La oferta. La oferta de electricidad en Ecuador está... La demanda de electricidad en Ecuador está tremendamente subvencionada. Es decir, la demanda de electricidad de Ecuador tiene un precio en la tarifa que no es el coste real de producir la electricidad. De tal manera que la tarifa eléctrica de electricidad que se paga en Ecuador es de las más bajas de América Latina, comparable a otros países del entorno socialista, como puede ser Venezuela o puede ser Bolivia. ¡Oh, qué bien! Tarifas muy baratas. ¡No! Porque la tarifa lo único que está haciendo es encubriendo el coste real y subvencionando la ineficiencia. Porque no es que se pague menos por la electricidad en estos países o en este país, es que se paga de manera distinta. ¿Y cómo se paga? Porque al final del camino el coste total de producir y distribuir la electricidad se va a pagar, sí o sí se va a pagar. O se paga en la tarifa o se paga como se paga en Ecuador, con una tarifa muy baja, pero se paga con altos impuestos porque parte de los impuestos hay que dedicarlos al sector eléctrico, o se paga también con ineficiencias, con los apagones. Es decir, como no pagamos el coste total de lo que cuesta producir electricidad, durante ciertas horas no hay electricidad porque no lo estamos pagando. No lo estamos pagando en tarifa ni con impuestos, entonces se paga con apagones, con ineficiencias, con pésimo servicio. Esto ocurriría en cualquier mercado. Luego, ¿qué es de lo primero que tenemos que hablar? Tenemos que hablar de tarifas reales del coste de la electricidad. ¿Por qué? Porque alguien dirá, bueno, ¿y qué más me da pagarlo en impuestos y tarifa o pagarlo solo en tarifa? No, porque si lo pagas en tarifa, cada vez que consumes electricidad eres consciente del coste que se está produciendo. Por tanto, hay un incentivo para que cada familia, cada empresa, cada ciudadano ahorre en electricidad, porque va a pagar el coste total. Esta subvención, las subvenciones hacen que sea todo mucho más ineficiente. Si hay subvención o no hay subvención, lo terminan pagando los ciudadanos igual, estamos de acuerdo. Pero si hay subvención, se paga más porque es más ineficiente. Como yo no siento el dolor del total de lo que yo consumo en electricidad, porque en el fondo lo vamos a pagar entre todos por otros medios, entonces consumo más en electricidad. Entonces no tengo incentivos a ahorrar en electricidad. Entonces ni ahorro en el corto plazo, ni ahorro en el largo plazo, que lo voy a explicar ahora. Por tanto, lo primero, tenemos que hablar de que la tarifa subvencionada es nefasta para el sistema. Y no solo eso, un tema muy importante, y es que hay que entender que aunque el kilovatio hora sea igual un kilovatio hora para un uso que para otro uso, la eficiencia del uso de los kilovatio horas puede ir siendo distinto, de tal manera que se puede cobrar. Esto no quiere decir que los más pobres tengan que pagar más, es justo al revés. Podemos hacer sistemas mucho más inteligentes para que los más pobres paguen menos, porque a día de hoy quienes más están pagando las consecuencias de los apagones son los más pobres, porque hay un elemento clarísimo de clase social con respecto a los apagones. La clase alta tiene generadores en su casa y en sus centros de trabajo. La clase media tiene generadores no en sus casas, pero normalmente sí en sus centros de trabajo. La clase baja es la que no tiene generadores normalmente ni en su casa ni en sus centros de trabajo. Por tanto, sufren mucho más los cortes de tarifa. ¿Qué podemos hacer para evitar esto?
algo tan sencillo como un sistema de precios que hagan haciendo prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, los primeros, me lo invento, pero no lo sé, 10 kilovatios hora por persona, que son los que permiten que en una familia se alimente los focos eléctricos, se alimente el router para el internet y se alimente una ducha diaria. Oiga, pues esa tarifa la ponemos relativamente barata. Ahora, según usted va consumiendo más, le voy a ir cobrando más. Cada vez va siendo escalable y cada vez más caro. Hasta que llegamos a usos suntuarios de la electricidad. Oiga, que usted quiere tener una fiesta de luces y música con focos en su casa durante todas las navidades, todo el tiempo encendido, estupendo, pero esa electricidad va a ser más cara porque es un uso suntuario. Es decir, es bastante evidente que tenemos que cambiar las tarifas, tenemos que cambiar la demanda de electricidad, porque ojo, si cambiamos las tarifas y aumentamos el precio que realmente se paga en tarifa, se va a reducir mucho la demanda, y si reducimos mucho la demanda, es probable que solo con eso pues, solucionamos el problema de la escasez. En segundo lugar, tenemos que hablar del lado de la oferta. La oferta de electricidad en Ecuador es un monopolio. Es un monopolio estatal hiperregulado. Parece bastante sorprendente que en los libros de texto de economía enseñemos a los alumnos, ¡oh, qué horror son los monopolios son malísimos, hay que evitar los monopolios son ineficientes, los monopolios son horribles, los monopolios no funcionan! Que es verdad. Pero ¿por qué cuando llega el monopolio de la electricidad del Estado, el libro de texto hace una excepción y dice, bueno, esto es un monopolio natural, entonces estoy así? Oiga, no es verdad, esto no es un monopolio natural y esto no tiene por qué ser un monopolio. Puede haber perfectamente un mercado de energía eléctrica. Lo puede haber porque ya lo ha habido en Ecuador. Todos ahora conocen el Emelec, pero parece que todos nos hemos olvidado que Emelec era la empresa eléctrica de Guayaquil privada y funcionaba y suministraba electricidad. No era un monopolio, por tanto, nada de que es un monopolio natural, pero es que hay otros muchos países en el mundo, por ejemplo, en España, donde la electricidad hay distintas empresas que están empezando a competir. Ojo, relativamente reciente, porque ha obligado la normativa europea, porque también muchos papanatas decían que la energía eléctrica era un monopolio en Europa y la evidencia, la práctica nos ha demostrado que no es así, porque no había ningún argumento lógico para hacerlo. Ojo, como no lo hubo para decir que la telefonía tenía que ser un monopolio del Estado, las compañías aéreas tenían que ser un monopolio del Estado, es decir, hemos ido viendo monopolio natural y todos se han ido demostrando falsos. En este caso también lo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un libre mercado de energía, tan sencillo como eso. Es decir, es evidente que tenemos que permitir a las empresas privadas importar los equipos de generación y que puedan generar toda la energía que quieran. Y es evidente que tienen que generar cuanta más energía mejor. Porque en el mejor de los casos, si una empresa genera su propia energía, está quitando esa demanda de energía del sistema central, por tanto, está aliviando la tensión del mercado que tenemos en estos momentos. Pero es que además es justo. ¿Por qué le vamos a impedir a una empresa producir energía? ¿Por qué le vamos a impedir a una empresa que haga lo que le dé la gana? Y además tiene que haber un mercado de energía. Esto es, si yo produzco energía, puedo meterla a la red eléctrica y quien me la quiera comprar, que me la compre y llegar a un acuerdo entre comprador y vendedor. Porque, ojo, una cosa es la compra y venta de energía y otra cosa es que la red eléctrica sea una sola por motivos de eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y es fácil de entender. Una cosa es que yo compre y venda naranjas, naranjillas, bananas y peras en el mercado y que me los vendan otras personas que vienen de distintas procedencias. Claro que el sistema de carreteras es uno, pero que circule por el sistema de carreteras no quiere decir que no pueda haber distinta oferta y distinta demanda en los distintos mercados. Pues igual, aunque el sistema eléctrico sea uno el que traslade la energía, no quiere decir que no pueda haber distinta oferta que se meta en el mercado, como sí hay distinta demanda, porque cada uno de nosotros demandamos energía en cada una de nuestras casas. Luego ya hay distintas demandas con un solo sistema de distribución y puede haber perfectamente distintas ofertas que se meten al sistema. Por tanto, es evidente que es imperativo que en Ecuador haya un sistema de energía eléctrica, un mercado de energía eléctrica libre. Hay que liberarse de todos esos organismos burocráticos, ineficientes y corruptos, que se dice poco y hay que decirlo más, y corruptos, porque cualquiera que vea las noticias en Ecuador sabe que estos institutos, que todos estos organismos, que además son muchos, muy complicados, cada uno en su propio ámbito,
que se supone que coordinan la energía eléctrica en Ecuador son corruptos. Cualquiera que vea las noticias verá que hay casos y casos, escándalos de corrupción en el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque el monopolio fomenta que haya poca transparencia, fomenta las ineficiencias y fomenta la corrupción. No es que sea un monopolio y además tenga corrupción, es que como es un monopolio es mucho más probable y mucho más posible que haya corrupción. Luego lo uno va ligado al otro. Luego, por el lado de la oferta, que tenemos que hacer un mercado libre. Hay que permitir vender energía al sistema, hay que permitir comprar energía a otras empresas, hay que permitir la libre importación a 0% de al 0% de arancel y a 0% de IVA de todo equipo que permita la producción de energía eléctrica. No hay que agilizar, hay que acelerar o permitir libremente todos los proyectos de construcción de plantas de generación eléctrica. Y aquí viene otro punto, sea cual sea el tipo de energía que se produce. Porque otro problema que tenemos en el mercado energético del Ecuador es que está profundamente ideologizado. Profundamente ideologizado porque nos han convencido de que tenemos que apostar solo por las energías renovables. Por tanto, la apuesta por las energías renovables nos ha llevado donde estamos. Y ojo, habrá que ver cuál es el mix energético mejor, pero hay que tener algo muy claro. Toda energía renovable, por su propia naturaleza, requiere de una energía no renovable de respaldo. ¿Qué quiere esto decir? Si yo hago energía renovable del viento, por ejemplo, es maravilloso porque cuando sopla el viento se produce energía. Pero ¿qué ocurre cuando no sopla el viento? Pues que evidentemente cuando no sopla el viento voy a necesitar una planta de energía no renovable, o sea, que queme carbón, que queme gasolina, energía nuclear, lo que sea no renovable, pero que yo le pueda dar a encender o apagar, de tal manera que esté permanentemente metiendo energía al sistema o que si lo necesito puede meter energía al sistema. Porque yo no puedo controlar cuando ofrece más energía al sistema la energía eólica o la energía solar si de repente viene una temporada nublada, o como en el caso que nos ocupa en Ecuador, la energía hidráulica si viene un periodo de sequía y por tanto no hay muchas lluvias. Por tanto, la apuesta ideologizada, absurdamente ideologizada, por solo las energías renovables nos ha llevado a esta situación. Tenemos que tener más fuentes de energías, más y mejores, y cuanto más y más variadas, mejor, porque el mix energético tiene que ser variado por su propia naturaleza, frente a los activistas, ecologistas, políticos e ideológicos que nos están haciendo creer que el mix energético solo tiene que ser de energías renovables. Por tanto, evidentemente, la economía tiene mucho que decir sobre la crisis energética de Ecuador. Es un problema de demanda subvencionada, es un problema de oferta monopolítica por un monopolio del Estado ineficiente, es un problema de ideología que nos ha llevado a apostar solo por las energías renovables y no por un mix energético más razonable, y es un problema de no entender que los distintos usos de las energías hay que priorizarlos y eso hay que priorizarlos a través de un sistema de precios. Porque, ojo, la elasticidad demanda-precio de la energía, claro que la elasticidad demanda-precio no se predica de toda la curva. La elasticidad demanda-precio se predica de cada punto de la curva. Pregunta, si subiese la tarifa eléctrica, ¿habría ahorro de energía en Ecuador en estos momentos? Evidentemente sí, porque hay muchísimo gasto de la energía que es despilfarro, porque no hay preocupación por parte de cada uno de los consumidores de energía de cuál es su gasto de energía, porque el precio está tan subvencionado que yo no pago las consecuencias de mis actos, traslado, hecho costes al conjunto de la sociedad. Por tanto, tenemos que empezar. Si subiésemos el precio de la energía, estoy seguro que muchas familias bajarían el nivel de aire acondicionado o de calefactores que tienen en su casa, estoy seguro que muchas empresas se molestarían en estar apagando los focos o en estar ahorrando energía. Eso en el corto plazo. ¿Y qué ocurriría en el medio plazo? También habría ahorro, porque empezarían a haber actitudes por parte de los ciudadanos que le llevasen a ahorrar energía. Por ejemplo, empezarían a intentar implementar en sus casas sistemas mejores de aislamiento, sea en la sierra para el frío o en la costa para el calor, para intentar aislar mejor y por tanto consumir menos energía. Por ejemplo, empezarían a comprar focos que sean más ahorradores de energía, empezarían a comprar
electrodomésticos que ahorren más energía, porque como yo tengo que pagar el coste de la energía que consumo y me duele ese coste, voy a intentar ahorrar más. Por tanto, evidentemente, los principios básicos de economía tienen mucho que decir sobre la situación del mercado, o el no mercado en realidad, energético del Ecuador. Y ojalá podamos tener esta conversación para tener soluciones a largo plazo que nos permitan prosperar como sociedad en lugar de estar viviendo en este no ya tercermundismo, sino primitivismo, que es cortar a las bravas la energía eléctrica a los ciudadanos por tener gobiernos ineficientes, sistemas monopolíticos del Estado corruptos. Gracias.